Años 80 llega el SIDA a Chile. Las personas contagiadas son expulsadas de su familia, de sus trabajos, de la sociedad completa. El silencio del Estado se imponía y las personas caían como moscas. Me agarró el SIDA. El eco de una época de urgencia y terror. Escúchalo directamente de Luz María Giaconi, socia fundadora de Fundación Sabia, la organización que lleva más tiempo en el país trabajando la temática del VIH-Sida. ¿Cómo me agarró el SIDA? O el SIDA me agarró a mí. No sé, es un juego de palabras. Esto ya lleva más de 30 años. Como el virus, para mucha gente, parte de una manera silenciosa, se mete en tu cuerpo y en algún momento se manifiesta y ahí uno reacciona. La primera historia que conocí fue de niños, huérfanos con SIDA, porque en esa época, en los años 80, era con SIDA, en Nueva York, abandonados, huérfanos, abandonados. A mí eso me impactó. Una enfermedad que se conocía en ese minuto que causa ese tipo de alejamiento, incluso del personal médico, por el desconocimiento. No se sabía cómo era, cómo se contagiaba exactamente las personas. El impacto por un lado y por otro el no puede ser que algo así pueda alejar a las personas, sobre todo de los niños, que era la parte como más sensible en ese minuto para mí. Los primeros años es terror para muchos, muerte social para varios, porque mueren en Claro. soledad, y también para los gobiernos, para los estados, no hay respuesta, porque no hay, científicamente no se sabía qué ni cómo tratarlo. Pensemos que 10 o 20 años después aparece prácticamente la terapia más universal. En el caso de Chile, el año 84 es el primer caso público que se conoce de alguien que fallece por SIDA. ¿Ya? Entonces estamos en el 84, ya después en los 90 ya hay mucho más respuesta de organización. Los 80 fue una época muy compleja porque aparece esto, personas afectadas o que rápidamente caen en el cuadro o en la etapa SIDA, ¿no es cierto? Como dices tú, y aparece esto en todo el mundo. ¿Ya? En todo el mundo aparece por aquí, por aquí, por allá. Hay un desconcierto mundial. Hay que encontrar una respuesta y empieza toda una controversia de a quiénes les está dando esto. Opiniones religiosas, políticas, ideológicas de todo tipo. Nosotros éramos este tamaño de aporte. El Estado comienza a hacer su entrega de medicamentos que tampoco era suficiente. ¿Y cómo se hacía en ese caso? Hay historias que dicen que en algunos servicios que había para 100 personas que necesitaban y habían 50 fármacos, había incluso temas de tómbola, o sea, como por selección. ¿Ya? Eso yo diría que es como lo más grotesco que uno ha escuchado. Pero bueno, vaya a saber cómo era la situación en aquellos momentos en que había que dar respuesta a alguien. En algunos otros, que también se cuestionó, en que los criterios eran primero si era mujer o si era padre de hijo y así vamos. Entonces se cruzaban muchos prejuicios entre medio y el que era muy extramuros casi nunca tenía terapia. Bueno, esas cosas se dieron en un momento y se fueron revirtiendo desde los comienzos. Antes que existiera el CONACIDA en Chile, que era la entidad que regulaba desde el ministerio, ya estaban ciertos grupos organizándose en la comunidad. ¿Para qué? Justamente para poder acoger a quienes estaban necesitando un apoyo y para hacer la incidencia pública de algo que el Estado tiene que hacerse responsable. Tenemos la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, que es la primera que se organiza como tal antes de los 90. Y ya después, entre los 90 y los 95, ya hay en este país dos redes fuertes. La red de personas viviendo con VIH, que surgen básicamente de grupos hospital, y la red asociada, que es de organizaciones, ONG, etcétera, de distinto carácter, que estamos abocados para dar una respuesta social frente a la temática. El SIDA no aparece en los años 80. Si bien esa década es recordada como el inicio de esta epidemia, la verdad es mucho más incómoda. Antes que en el mundo apareciera la palabra SIDA, este virus ya estaba acá, en silencio. En 1968, un joven afroamericano de 15 años entra a un hospital en San Luis, Missouri, con síntomas que nadie entendía. Hinchazón, lesiones extrañas en la piel. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero no sabían contra qué luchaban. Un año después, muere este joven, en silencio, sin respuesta, sin justicia. Tiempo después, ese caso olvidado volvió a hablar. Gracias a tecnologías nuevas, se pudieron analizar tejidos de este caso
y el resultado fue impactante. Robert Redford podría haber sido el primer caso de SIDA mucho antes de que existiera siquiera ese nombre. Con el caso de Robert nos queda claro que la historia del VIH hay que volver a contarla, volver a mirar los datos históricos y ver por qué pasaban esas cosas. Quizá era la tecnología o la dedicación o la estigmatización por no conocer una enfermedad que detonaba esto. Nadie investigó en su momento, pero con esto nos queda más claro que la historia se va reescribiendo. Los fármacos aparecen, primero aparece la monoterapia, que era un medicamento que se empezó a usar, que no era específicamente para VIH, venía del tratamiento de cáncer y se empieza a probar en las personas VIH. En 1995, 96, me puedo perder un poco con las fechas, pero no más allá, porque entre que aparece la monoterapia y después la biterapia, que son 2 fármacos, hasta llegar a la triterapia, que es la combinación de 3 fármacos, no pasan muchos años. ¿Por qué recuerdo esto? Porque ya en el año 2003, acá en Chile, se estaba entregando la biterapia y triterapia más o menos el año 2003. Cuando aparecen los fármacos, ¿se entregaba desde parte del Estado? Antes de llegar los fármacos acá a ser distribuidos por los servicios públicos, la gente se los conseguía. Los que tenían plata se los conseguían en otros países, particularmente Estados Unidos, ¿ya? Y acá nosotros empezamos con la Fundación Laura Rodríguez en el año 94, 95 a traer medicamentos donados, porque aquí de repente llegó alguien que decía, oye, hay fármaco, ¿cómo me lo puedo conseguir? Aquí no habían en Chile. Nosotros empezamos a conectarnos y había este fármaco que era el famoso AZT y empezamos a hacer estas gestiones y empezaron a llegar acá a Chile. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Con las patas y el buche, como se dice. Primero fuimos y vimos con el tema del ministerio, cómo era este tema de los medicamentos, muy burocrático y engorroso para poder hacer un banco de medicamentos con todas las de la ley, podríamos decir, pero nos ajustamos a las capacidades que teníamos y los marcos regulatorios que podíamos tener ese minuto. Por boca empezaron a llegar las personas a solicitar apoyo en medicamentos. Medicamentos que todavía en los principios no estaban recetados. Entonces había que hacer todo este ajuste. Nosotros no íbamos a entregar medicamentos que no estaban recetados. No nos podíamos hacer cargo del tratamiento, sí de poder apoyar a las personas que llegaban a la fundación en busca de resolver una necesidad, que era el acceso a un fármaco. Como organismo, se tiene que ir adaptando a lo que tus personas que llegan a la casa solicitaban. Y empezamos a gestionar redes con servicios de salud, donde allá nos combinábamos y el servicio ponía un medicamento, nosotros el segundo. Nosotros hacíamos gestión de recursos para poder tener también plata para poder adquirir medicamentos que no llegaban y sí, después estaban en el mercado y empezamos a comprarlo. Por otro lado, tenía un compañero de trabajo que adquirió el VIH, él era médico, nunca lo comentó hasta que estaba en su etapa bastante final, donde decidió dejar la medicina por temor a poder contagiar a alguien. Imagínate, era médico, sabía, pero estaba este tema. No lo había comentado a nadie, ni siquiera a sus amigos, hasta que en la etapa final sí lo comenta porque no había otra y lo acompañamos hasta el final. Después yo me retiro del lugar donde trabajo y me voy a trabajar con una parlamentaria, la Laura Rodríguez. Trabajamos los temas de salud. Estamos en los años 92, en que ella estuvo trabajando en el Parlamento y conocimos personas viviendo con VIH dentro de un hospital que era una agrupación y también conocimos a la gente viviendo con VIH en la cárcel, ¿ya? En el sector de las personas trans. Entonces tú vas conociendo historias, vas conociendo impactos, tanto de vidas como lo que pasa alrededor de ella, y uno se empieza como a involucrar. Por eso yo digo, me agarra o yo me agarro, no tengo muy claro. Al SIDA se le llamaba el cáncer gay. Se decía que el SIDA, el VIH, era exclusivo de personas homosexuales. Y ese prejuicio fue letal, desinformando a millones de personas y justificando la discriminación, el abandono y el silencio. Mujeres, heterosexuales, personas trans, trabajadoras sexuales e incluso personas que usaban drogas. Pero de ella no se hablaba, porque era el cáncer gay. ¿Qué sentías tú, las personas que trabajaban en esto, ante esta impotencia de que la gente moría y no había nada más que hacer que acompañarle en los últimos momentos? Bueno, de sentimiento, lógico,
la rabia, la impotencia frente a la vulnerabilidad de ciertas personas que estaban en esta situación. Cuando uno sabe o siente que tiene ciertas herramientas que las puedes poner en pos de un grupo de personas o de una causa, se te retroalimenta, te mueve la compasión, te mueve la rabia, pero eso se transforma en la decisión y la convicción de que siempre hay algo que se puede hacer. Siempre, porque uno acompaña procesos y busca objetivos, pero en términos de vida de persona, acompaña procesos. ¿Qué te pasa a ti en ese proceso de acompañamiento? Cuando hay que llorar, se llora. Fundación Sabia acompaña, orienta y colabora con aquellas personas que han sido diagnosticadas con VIH-Sida, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Con más de 25 años de trabajo comunitario, promueve una sociedad que convive con el VIH sin miedo ni discriminación. Si quieres saber más, conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, @ONG Sabia. Ya. Ya. Cuando hay que ser fuerte, hay que ser fuerte. Hay algo que yo no sé si se aprende o es parte de las personalidades. Tú te sabes separar y poder mirar lo que está pasando. No te deja de afectar, pero no te toma, no te lleva. Hay algo ahí que se aprende, digo yo, y te hace ver las cosas de una perspectiva o de una entereza, yo diría, ¿ya? Que te permite seguir adelante. Y cuando tú estás muy vulnerada, ¿ya? O muy sensible, hay que retirarse. Eso es una sabiduría siempre. Aquí hay algo importante, que son los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo son lo que dan, yo siento, la base para cualquier tipo de respuesta de personas que se quieran organizar. Esto no es un tema de a uno, lo hemos visto siempre al principio, hablamos de eso y desde la Fundación toda la vida lo hemos planteado. Esto no es una respuesta que la Luz María o la Juanita o cualquiera individualmente da. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Y guiarnos por un contexto interno. Hay ciertos valores, principios y ciertas contención. Lo vamos a hacer mucho más de lo que podemos. El equipo, la cabeza pensante conjunta es lo que va dando las directrices, ¿ya? Las directrices de hay que vincularse, hay que buscar otros, hay que hacer estas redes. Era como época de guerra en que había llegado una persona, le teníamos terror a los días viernes porque nos faltaba el que llegaba el día viernes por un problema y había que tener respuesta. Nunca mandamos a nadie de vuelta sin una respuesta o de acompañarlo a alguna parte o de derivarlo o alguien que te llama y dice está mal la persona y uno va, oye, vamos a verlo, ¿me entiendes? Eso era como así, porque era como no sabíamos y no pensábamos en esperar porque no se sabía. ¿Ya? Entonces era todo como urgente. Yo creo que los resultados te van diciendo se puede, ¿ya? Se puede. Y lo otro importante es que uno se va adaptando, como organización te vas adaptando. En ese momento eran los medicamentos, vida o muerte, para que ese era el eslogan, vida o muerte, ¿ya? Entonces había que ampliar tus redes sin dejar nosotros de ser una entidad pequeña, ¿ya? Pero sí que podíamos conectarnos y movilizar. Aquí se movió mucha plata en los primeros años de fundación con el Banco Medicamento, se movió mucha plata. Fundación Laura Rodríguez y en el año 2000 ¿Ya? nosotros, un grupo que estábamos trabajando en el área de Banco Medicamento y en el área del VIH y salud, formamos Sabia, Salud, Vida y Acción Social, solamente para abocarnos a la temática del salud y VIH. Los primeros años, hasta el año 2000, eso fue como el tema de los medicamentos fue fuerte, fuerte. Y no solamente que adquirieran los medicamentos, sino que aprendiéramos qué significa tomar el medicamento, porque eran muchas pastillas al principio que te hacían febre, el estómago para mucho, ¿ya? No era fácil. La terapia no era fácil. Y se fue colocando más benevolente de 10, 20 pastillas a hoy día que tenemos una. Ahora es mucho más amable la ingesta de la medicación, ¿ya? ¿Por qué se decide crear Sabia? En el año fines de los 2000, casi al 2000, ¿ya? Hay un cambio de criterio interno dentro de la Fundación Laura Rodríguez, donde el tema del banco medicamento o el trabajo con banco medicamento va a dejar de tener la relevancia que a juicio mío tenía. Mío digo yo porque yo era directora en ese minuto
y también era parte del banco, del grupo del Banco Medicamentos. Y porque estábamos tan empapados con el tema de el apoyo a las personas viviendo con VIH. Hacíamos talleres de adherencia, porque esto, como te digo, la terapia no era fácil. Habíamos constituido redes para poder lograr esos primeros años de todas las respuestas que dimos. Se articularon muchas organizaciones y mucha gente. Y si eso se iba a detener o a desaparecer, era como que te dijera, y no era solo por lo que habíamos hecho. Habían, en ese minuto, yo creo que fácilmente unas 200 personas que que dependían. dependían de este apoyo y acompañamiento. Los medicamentos se tienen que tomar todos los meses, ¿cierto? Y nosotros teníamos distintas modalidades para los medicamentos. Unos que eran los SOS, los urgencias, otros que eran por un tiempo, mientras se insertaba en un programa, y otros que eran más a permanencia. Entonces teníamos que hacer esos cálculos que si teníamos porque no era, oye, aquí está tuyo este mes, y al otro mes, oye, fíjate que no hay. No, ¿ya? Entonces por eso teníamos un público muy acotado, un número, que era lo que nos permitía poder funcionar. Para eso no tenía ni un asidero, ¿ya? Ujú. Y la gente que estábamos en ese grupo dijimos, seguimos. Así que con el dolor del alma cambiamos de espacio Ujú. y nos retiramos de Laura Rodríguez y seguimos y constituimos una organización. Y estuvimos funcionando como un año, ¿ya? Bajo el alero, por así llamarlo, legal de la Savia, para poder seguir con este programa de entrega de medicamentos. La gente que estaba en ese minuto vinculada a nuestro programa, nunca notó el cambio. Seguíamos las mismas gentes, seguía el mismo método, estábamos en la misma casa. Era impensable cortar algo frente a todas las situaciones que significaba de haber rearticulado una calidad de vida o un sistema de vida. No era pensable. Así que nosotros dijimos al agua pato, nos tiramos, ¿ya? Dijimos, formamos una fundación, nos demoramos un año y a los pocos años, producto también, y lo voy a recalcar, de la movilización de las propias personas, se empieza con el tratamiento ya más universal dentro de los hospitales. Y después incluso con el GES incorporado dentro del sistema privado, ¿ya? Donde todas las personas, hoy día nadie puede decir que no tiene acceso a un tipo de terapia. Hoy el VIH y el SIDA están al lado tuyo. En el metro, un compañero de trabajo, un compañero de colegio, de universidad, está ahí. Lo importante es saber cómo nosotros gestionamos riesgos. Para saber dónde está el virus hoy día existen distintas herramientas. Hoy día la prevención es fundamental. Hoy día te puedes testear, puedes utilizar herramientas de prevención como barrera de látex, condón. También puedes tener prácticas seguras usando PrEP, que también es otra forma de evitar adquirir el virus. La idea es saber cómo ocuparla. La última cifra del MinSal dicen que en el segmento de entre 30 y 39 años se está prevaleciendo el diagnóstico del virus. Este dato nos está diciendo que estamos llegando quizás tardíamente a los diagnósticos. ¿Habrá miedo de tomarse la prueba? ¿Habrá miedo de testearse? Este librito está hecho por puros cabros jóvenes recién notificados. Recién notificados. Me impacta que a 40 años o 30 años en este país, ¿ya? Cabros jóvenes sintieran que como que no les iba a pasar. Y una vez que les pasa, se involucionan porque no quieren contarle a nadie. ¿Me entiendo? O sea, digo que es un tiempo tan perdido, por así llamarlo, porque si hubiera cultura y no incógnita, la gente dice, porque, claro, tengo esto, tengo tratamiento, voy, ¿me entiendo? O sea, no debiera ser una cosa traumática, pero lo sigue siendo. Entonces uno dice, ¿por qué sigue siendo? No hay información. El acceso a la información oportuna no está. ¿Cómo se hace? No sé. Pero como uno no sabe cómo lo hacen otros, uno lo hace como vamos a la calle, hablamos todo el tiempo, hace 30 años que hablamos, porque hay que ser permanentemente para permear una cultura que no está, no sé si dispuesta, preparada, no sé el aspecto, a querer hablar sobre sexualidad, siquiera hablar del VIH. ¿Qué hace la diferencia Fundación Sabia con las otras organizaciones que aparecen? Diferencia de, yo creo que las acciones, por ejemplo, el Banco Medicamento, fuimos los primeros por muchos años, en relación a los medicamentos, la gente igual da respuesta, oye, me llegó un medicamento de acá, me sobró, y la gente se ayuda, ¿ya? Pero nosotros tratamos como organización, como fundación, de que canalizáramos a través de los apoyos.
Eso yo diría que es una diferencia, ¿ya? O en términos de tema. ¿Qué momentos clave a ti te marcaron? Momentos clave cuando decidimos constituir Sabia. Doloroso, pero a la vez, ¿ya? Así como fuimos valientes, no solo yo, fuimos valientes. ¿Ya? Las pérdidas de dos personas importantes dentro de nuestra fundadora. Uno queda como, ay, te faltan las patitas, ¿ya? Momento así como que uno no se lo puede creer cuando aparece el tema del GES, que los medicamentos van a ser accesibles y todo, y uno dice, no, en este país eso no sucede, sucedió. Y lo triste, por otro lado, es cuando a propósito de los éxitos logrados por derechos alcanzados, productos de la lucha comunitaria, se empiezan a desarmar las redes, ¿ya? Se desarman porque hay otro cambio que también tiene que ver con los contextos sociopolíticos, ¿verdad?, en que se está viviendo, donde hubo mucho apoyo externo a través del Fondo Global para las organizaciones, para que pudiéramos fortalecernos, para que cada uno se desarrollara en lo propio. A propósito de lo que tú me decías, yo creo que la Sabia es una organización que eh, trabaja y acompaña y ve el tema del VIH transversalmente. Hay otras organizaciones tienen una identidad más propia para grupos más homosexuales o trans, más identitario. Aquí es para no hay una identidad en particular en términos de, como llaman en líneas de salud, las poblaciones más afectadas, vulnerables o poblaciones clave. ¿Ya? ¿Qué dirías tú a las personas que dicen que el VIH ya está superado, que ya no debería ser un tema? Que está equivocado, no está superado, ha evolucionado para muy bien, sobre todo en términos biomédicos, de tratamiento, ha avanzado también el trato discriminatorio fuerte y malo que había en los primeros años, que aún todavía existe. El trato, sobre todo en personal médico u otro tipo de personal profesional que tiene que atender, todavía falta camino por recorrer. Y lo más importante, que sabiendo cómo se adquiere el VIH, todavía los números siguen siendo altos en poblaciones jóvenes, que es lo que uno dice, a ver, ¿qué está pasando? Y ahí estamos con el tema en que no se ha permeado suficientemente en nuestra cultura, ni en los estados, en las políticas públicas, el trabajo en términos de educación sexual. Por último, ¿por qué Sabia con B corta? Porque salud, vida y acción social, ¿ya? De vida. Hay algo denominado monitoreo social. Monitoreo social es el resultado y el producto de toda esta historia que hemos venido conversando, de que la gente se organiza, ¿ya? Dicen que la organización es lo más subversivo que puede ser porque ve lo que les está afectando, van cotejando datos, ¿ya? Y los van sistematizando. Eso en la trayectoria se empieza a constituir como que las organizaciones desde la comunidad se tiene que hacer un monitoreo social sobre cómo están afectando las políticas públicas a las comunidades. Y ahí son las organizaciones que empiezan a trabajar. Y en el caso de Sabia, hace 10 años que constituimos un observatorio de política pública en VIH. De ahí hemos llevado alrededor de 25 estudios a la fecha dentro de los temas de salud sexual, el tema de prevención, el tema de cómo afecta a las personas migrantes, la llegada acá, el acceso a la salud y distintas temáticas. Hacemos esto con las comunidades, con las personas afectadas, que pretendemos que haya una incidencia para los cambios que se requieren. ¿Tienes datos, por ejemplo, desde ese observatorio, algunos datos que nos puedas entregar? Yo diría que el más nuevito, por así llamarlo, que es el trabajo que hemos hecho más focalizado en la comuna de Ñuñoa, donde con el tema de jóvenes hemos llegado a alrededor de 34 liceos para trabajar con los jóvenes, hacer las consultas y que nos digan qué saben de VIH, dónde aprenden si han visto las campañas y otros relacionados con salud sexual. ¿Sorpresas? Pareciera que nada mucho ha cambiado, ¿ya? A lo largo del tiempo. Los jóvenes no encuentran que hay espacios suficientes dentro de sus escuelas para hablar de sexualidad. Tienen a lo más una o dos instancias en que se les habla, ¿ya?, de prevención, pero no hay un trato continuo. Otra sorpresa, que es muy difícil de permear a otras instancias, ¿ya?, como directores de escuela,
o incluso a los municipios, al Y a municipio los padres y propiamente tal. apoderados, madres y Claro, apoderadas. a la comunidad educativa que se llama. A mí me gustaría agradecer la posibilidad de que como Fundación Sabia tengamos este espacio en un desafío, un proyecto nuevo para nosotros también, durante 8 sesiones donde podamos abordar distintos aspectos que hacen a la temática del VIH en términos científicos, pero por sobre todo cómo lo reciben las personas y cómo distintos sabios que vamos a invitar ya pueden hablar sobre la temática. Tiene muchas dimensiones, ¿ya? Y son insuficientemente tratadas en los distintos ámbitos. Así que muchas gracias. Una Voz Sabia es el único programa que está dispuesto a hablar del VIH-Sida en Chile. Los algoritmos silencian este tipo de contenido. Es importante entonces que pongas un like a este programa y los compartas con aquellas personas que no se atreven a hablar de esto. Y suscribirte al Desconcierto.